Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia, otra vez en busca de capítulos, versículos, oraciones, personajes, conceptos de la misma desde el mismo lugar de los hechos, en Tierra Santa, Israel. Este sábado estoy otra vez limitado a moverme en un radio de 1 kilómetro fuera de mi casa y por eso aproveché la distancia y vine a visitar el Emek Ayalon, el Valle Ayalon, aquel valle donde Josué pidió de que el sol se detenga para que él pueda seguir persiguiendo al enemigo, pero bueno, eso no es nuestro tema de hoy, eso es solo para describirles el lugar. Estoy en campos, en viñedos, en campos de viña, del cual su fruto de la uva se hace el vino. Y el vino es quien nos va a acompañar en el paseo de hoy. El vino es citado en la Biblia, dentro de la Biblia, nada más y nada menos que 109 veces. Eso ya nos da pista de la importancia que tiene el mismo desde el primer capítulo de todos, desde Génesis. La mayoría de veces, o todas las veces que lo nombran con connotaciones negativas, es para prevenir del exceso del consumo del vino. Ellos no quieren enseñar que cuando nosotros bebemos demasiado, perdemos la cabeza y hacemos abuso o cometemos irresponsabilidades. En el Antiguo Testamento, en la Torá, Moshe convirtió el agua en sangre, con lo que quiso hacer un juicio con connotaciones negativas al respecto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Yeshua o Jesús, al transformar el agua en vino, dio una muestra del derramamiento del Espíritu Santo y la plenitud de la alegría. El paseo de hoy va a comenzar, como les dije, desde el mismo libro Génesis, Bereshit, en un relato de Noaj o de Noé, que lo primero que hizo apenas terminó el diluvio fue plantar este tipo de fruto. Acá están las uvas, les voy a contar del mismo. Voy a contarles una anécdota sobre el arco iris, aquel pacto que hizo Dios con Noaj apenas terminó el diluvio y el significado que tiene hoy por hoy para el judaísmo. Y si me queda tiempo, y supongo que me va a quedar tiempo, les voy a contar sobre el vino en la actualidad a través de la historia para el judaísmo y para las demás culturas. Empecemos. Amigos, no de casualidad quiero comenzar el relato mostrándoles estos viñedos cultivados hace apenas un mes. Les muestro esto porque después del diluvio sobre estas mismas tierras, por razones obvias, se destruyó todo. Luego de una larga espera, llena de ansiedad, salió Noaj del arca y se encontró con toda la tierra desolada, desértica. Lo único que tenía vida en el mundo fue su familia y los animalitos que había alcanzado a juntar antes del desastre. Del arca salió Noaj junto con su esposa, hijos y las esposas de sus hijos. Me imagino la decepción de aquellos que al salir del arca se encontraron con nada. Aquel mundo rico y abundante, el cual estaban acostumbrados a ver, había desaparecido, se había transformado. Noaj tomó iniciativa y sin perder el tiempo levantó un altar e hizo un sacrificio para su Dios. El olor de aquel acto, al no haber otra cosa en la tierra, llegó hasta las narices de Dios en el cielo y fue olido por Dios, el cual se convenció de las intenciones de Noaj para pactar. Dios le prometió, Lo yihye od mavul leshajet haaretz. Y para firmar su promesa, Dios le obsequió a Noaj como señal el Keshet Ve'anan, conocido como ustedes como el arco iris. Y así culmina el capítulo del diluvio y comienza la historia de la reconstrucción del mundo. ¿Sabían, amigos, que al ver el arco iris en el cielo, los judíos debemos preocuparnos? Según la tradición judía, el arco iris es una señal de advertencia que nos estamos comportando mal. Nos recuerda aquel pacto con Noaj: no enviaré más diluvios a la tierra, pero cada vez que cometen pecados, les mostraré el arco iris para que reflexionen y vuelvan a mi sendero, explicó Dios. Los judíos solemos pedir por la lluvia y luego agradecerle. Por el arco iris bendecimos.
Bendecimos la oportunidad que nos da Dios de arrepentirnos para que no haya otro diluvio en el mundo. Y volviendo a nuestro Noaj, luego de hacer el sacrificio, lo primero que hizo lo resumen en la Torá en 2 palabras, pero yo les leo toda la oración. Vehiyu bnei Noach hayotzim min hateva, Shem beham beyefet, beham uavi Knaan. Shlosha ele bnei Noach umeele nefotz hakol haaretz. Hayechel Noach isha adama beit'a kerem. Lo primero que hizo Noaj para renovar el mundo fue plantar una viña. ¿Pero por qué? Yo estoy seguro que lo hizo porque al plantar un árbol hay que esperar mucho tiempo hasta que crezca y dé sus frutos. Noaj necesitaba ocupación que lo tenga distraído y ocupado mucho tiempo. Un trabajo que deba invertir su tiempo y que de sus propias manos obtenga los frutos, ¿no? Esa es mi teoría, por lo menos. En esas 2 palabras, Bait'a Kerem, se esconde un trabajo interminable que abarca todo un año. Preparar el terreno, cultivar, recortar las hojas, guarnir, después la cosecha. Todo eso es parte del trabajo hasta que obtenemos la vid. Pero una vez que obtenemos la vid madura, hay que sacar los ramos, hacerla fermentar, producir vino. Se trata, amigos, de otro oficio aparte. Al plantar una viña, supongo que Noaj se habrá dicho a sí mismo: construiré las bases de un trabajo para mí y para toda mi familia. Así también educaré a mis descendientes a trabajar la tierra. Génesis se salteó toda esta parte de la producción del vino y enseguida, después de plantar la viña, nos pasó a relatar sobre el episodio del vino. Noaj, que hasta aquí era un personaje ejemplar, justo e inocente, se emborrachó del vino que él mismo fabricó. Quizás para festejar su primer fruto, o quizás por no conocer las consecuencias de beber en cantidad, pero lo cierto es que perdió la cabeza. Su hijo menor Ham lo descubrió dentro de la carpa durmiendo mientras estaba desnudo, y salió corriendo a llamar a sus hermanos Shem y Yefet. No está claro si lo llamó para que lo ayuden o por curiosidad, eso sí. Ellos actuaron diferente frente a su padre y le cubrieron las partes íntimas. Cuando Noaj se levantó y recapacitó, les enseñó a sus hijos una lección. Y les leo. Vayomer agur Knaan eved avadim yele achiv. Vayomer baruch Adonai Elohei Shem veyehi Knaan avad lemo. La preocupación de Shem y Yefet hacia su padre resaltó aún más la impotencia de Ham, o peor aún, su menosprecio hacia la situación sensible en la que se encontraba su padre. Noaj maldijo a Ham asegurándole que su hijo Knaan será siervo de sus primos, de los hijos de Shem y Yefet. Y no se refirió solo a ellos, amigos, se refirió a todos sus descendientes. Y así terminó el capítulo 9 de Génesis. Con los años, Shem se transformó en un pueblo llamado Shemim, o semitas, como ustedes los llaman, y de allí el origen de los hebreos, los ancestros de los hijos de Israel y de los judíos de la actualidad. Luego de Noaj pasó 10 generaciones hasta que apareció Abraham y los suyos, quienes se asentaron aquí y se convirtieron en agricultores sedentarios que cultivaron la vid, el higo, el trigo y los olivos. La vid se cultiva en terrenos secos y áridos, o hasta pobres. La viña se ha identificado siempre como el árbol de la vida, como un símbolo de prosperidad y riqueza de las personas y también de los pueblos. Moshe, que vino 10 generaciones después de Abraham, quedó asombrado por esta tierra de Canaán que producía leche y miel, pero además grandes racimos de uvas que era necesario transportar entre 2 personas. Tanto el jugo de uva como el vino tomaron gran protagonismo, como ven en los relatos bíblicos. A tal punto llegó su importancia que todo Israel fue llamado la viña del Señor. El vino que se bebía en la antigüedad era tinto. No se parece en sabor al que actualmente bebemos. De hecho, la mayoría de las civilizaciones bebían el vino mezclado con leche y miel para mejorar el sabor. Los judíos, por respeto a Dios, éramos los únicos que bebíamos el vino al natural, como el que bebemos ahora en la actualidad. El vino es un elemento ritual y simbólico muy antiguo de la práctica religiosa judía. De las vendimias se establecía un diezmo a los propietarios y una parte como obras de caridad.
El vino pasó a ser tan importante para el judaísmo que recibió una bendición propia con los siglos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré priya gefen. El vino es un producto indispensable para la celebración de las fiestas judías, las ceremonias religiosas y también las tradicionales. Lo bebemos en el Kiddush para santificar los días como el Shabbat o los días festivos, y también para diferenciar el Shabbat del resto de los días hábiles, por medio del Abdalá cuando termina el Shabbat. La noche de Pesaj, los judíos bebemos 4 copas de vinos, y en Purim, amigos, es un precepto beber hasta no diferenciar entre el bien y el mal. El vino está presente en el bar mitzvah, en las bodas, en el brit milá, y la relación entre el vino y el judaísmo llegó a ser tal que hay un proverbio que dice «En omrim shirá, ela al yain». Con todo eso, el judaísmo advierte por el abuso del consumo, como les dije al principio. Si el primer borracho había sido Noaj, el segundo fue Lot, el sobrino de Abraham, quien terminó acostándose con sus propias hijas. Y no fue el último, pero mejor no recordarlos. Lo único que les digo es de que todos esos capítulos en la Biblia nos enseñan qué consecuencias tiene estar ebrios. Y ahora sí, pasamos a los hermanos cristianos. La figura de Jesucristo también aparece ligada al vino en varios episodios de la Biblia cristiana. 2 son los principales episodios. El primero lo recordé al principio, cuando Yehoshua convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. El segundo, que es una historia más recordada, sucedió durante la última cena. Este fue un episodio capital para la religión cristiana, ya que Jesucristo instituyó la Eucaristía. Se ofreció a sí mismo en sacrificio e incitó a los apóstoles y a sus seguidores a repetir el mismo sacrificio. De este modo, en la misa cristiana se repite una y otra vez el sacrificio de Jesús, que se convirtió en un sacrificio real con su muerte colgado en la cruz. El vino para los cristianos se considera lícito, ya que todo lo creado por Dios es apropiado para el ser humano. El cristianismo también acepta la fragilidad humana y que, mediante el arrepentimiento y la confesión sacramental, se puede conseguir el perdón de los pecados. Entre los primos musulmanes, en cambio, a diferencia de las otras 2 religiones, hay un mandamiento que prohíbe totalmente el consumo del mismo. A la prohibición se le dice haram, que significa pecado. Las corrientes principales del Islam, los sunim o sunitas y los shim, basan esa prohibición en una cita del Corán que dice: el diablo transmite por medio del vino y de las apuestas rencor y odio. El diablo desea alejar al hombre de su memoria asociada con Dios y quitarle fuerzas para los rezos. ¿Hay alguien que no evitara beber vino?, concluye la oración 90 del capítulo 5 del Corán. Listo, amigos, con esa pregunta termino el paseo y cierro el video. Espero que les haya gustado y aportado algo en sus vidas. Y como decimos los judíos, Lejaim.